escuelas, que acompañan el trabajo el caminar de las familias. Este equipo de la mujer y la familia quiere acompañarlos en su proceso de crecimiento. Nos acompañan en esta conferencia las presencias de nuestras escuelas de Tijuana, Apaseo del Alto Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Ayuquililla, Oaxaca, Xonostele, Oaxaca y Tlaxcala. La conferencia sobre la alegría del amor, exhortación apostólica del Papa Francisco, que ahora veremos con mayor calma gracias a la preparación del maestro Julián. Quiere ser eso, una guía y un acompañamiento a todas las familias. Nos ponemos en presencia del Señor con esta oración. Mientras Madre Rosario se encarga de... ¿Estás preparada, Madre Rosario? Adelante. Su micrófono, madre, no lo tiene encendido. Perdón, no estaba encendido mi micrófono. Nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra reunión haciendo una invocación al Señor para que estemos muy atentos, nos escuche en esta oración que vamos a empezar. Y vamos a guardar un momento. ¿Quieres una paleta o algo? Por el don de la familia que nos ha regalado. Cada uno desde su interior, desde el corazón, le pide esto al Señor. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa María de Nazaret,
Haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Amén. La familia, el más bello refugio en esta tierra, es el calor que surge de la hoguera y nunca se consume, está esperando cuando tú quieras volver, cuando necesitas algo. Es la familia, reflejo del amor que Dios te ha dado, caricia de María que a tu lado acompaña en el dolor, alegría su cansancio. Familia, jamás te olvides de buscar a Dios, amando al mundo siempre encontrarás la luz, la paz, la felicidad. Mi motivo, mi razón, mi fuerza en el desvelo, la canción que canto de la mano de Jesús, aprendiendo a ir con Él, descubriéndome en su luz. Familia, oremos juntos sin perder la fe. Jesús, María Santísima y José nos acompañan ya, no hay nada que temer. Familia, jamás te olvides de buscar a Dios, amando al mundo siempre encontrarás la luz, la paz, la felicidad. Nuestra
Que Jesús, José y María nos acompañen. Amén. Amén. Tengo el gusto de presentarles al maestro Julián Hernández Castellano, director académico del nivel secundaria en el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz, Tlaxcala. Es candidato a doctor en Ciencias de la Educación por el Centro de Investigación Científica, Académica y de Posgrado, CICAP, de Puebla. Maestro en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y licenciado en Filosofía por la misma universidad. Ha publicado en la revista filosófica el artículo principal de la edición del Bicentenario en el año 2010, intitulado Apuntes para un análisis crítico del Estado moderno en el México del Bicentenario. Ha colaborado en los libros colectivos El Saber Filosófico, editado por Siglo XXI, editores en el año 2007. Su tesis para obtener el grado de maestría versó sobre el problema de lo sagrado en Pascal, Unamuno y Simone Weil, mientras que su tesis de licenciatura fue realizada con una investigación sobre el problema de la moralidad en el mundo masificado. Ha participado en congresos especializados de filosofía desde hace más de una década, como miembro colaborador del Cuerpo Académico de Estudios. Su experiencia docente se extiende desde 2003 en nuestra Escuela Paula Montal de Querétaro hasta la fecha en el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz de Tlaxcala, impartiendo en ellos filosofía, economía, estructura socioeconómica de México, historia, literatura, etimologías grecolatinas, geografía, formación cívica, educación en la fe, en los niveles de secundaria y bachillerato, indistintamente. Ha trabajado también en otros colegios particulares en Querétaro. Ha impartido cursos especializados como invitado a las normales del Estado, así como las asignaturas optativas de habilidades del pensamiento y filosofía de la ciencia en el programa de Química Industrial de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su formación en la fe se extiende desde los cursos de catequesis de la Diócesis de Querétaro a partir de 1992. La formación en la Escuela Normal de Querétaro de los Maristas, el Seminario Conciliar Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe en Querétaro, así como cursos especializados de liturgia, latín, virtudes cristianas, y actualmente cursa el diplomado en verano sobre teología espiritual en la Universidad Pontificia de México. Su experiencia pastoral abarca no solo la catequesis en la parroquia de San Pedro de la Cañada en Querétaro, sino en la misión, tanto por parte del seminario como en nuestras misiones de Semana Santa en Ayuquililla y la Mixteca, en distintas oportunidades desde 1999 hasta el 2012, así como los cursos de educación en la fe en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz y como encargado de las pláticas presacramentales a padres de familia y padrinos en la Catedral de Tlaxcala en 2013, mismo año en que fungió como encargado de la pastoral de la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz por algunos meses de manera provisional. Ha publicado diversos artículos de índole religiosa. Ha sido también catequista del grupo de la Asociación de Peregrinos de Pie al Tepeyac de la Diócesis de Querétaro. Ha impartido charlas especializadas sobre temas eclesiales, tanto de misión compartida en mayo de 2011, como en la Parroquia de la Purísima Concepción en Hércules, Querétaro, sobre la vida y obra de San Óscar Arnulfo Romero en 2018, entre otras. Esta noche nos acompaña con la conferencia La Alegría del Amor, exhortación apostólica del Papa Francisco. Adelante, maestro, por favor. Gracias, madre. Pues un honor, un privilegio, una alegría que me estén dando la oportunidad de compartirles esta tarde algunas de las reflexiones
emanadas principalmente de la exhortación apostólica del Papa Francisco, ya tiene algunos años, sobre todo porque este tipo de ejercicios pues son necesarios y son relevantes para la vida pastoral, tanto por la comisión que usted encabeza como por la provincia en general del Instituto pues de Hijas de María de las Escolapias. La única advertencia que voy a hacer es que quizás no me alcance el tiempo para todo lo que tengo que decir, pero voy a empezar. La alegría del amor en la familia, sobre el amoris laetitia de el Papa Francisco. La alegría del amor en la familia es la invitación concreta que hace el Papa Francisco para abrirnos al encuentro con Dios, ahí en lo más íntimo, en la médula de nuestras relaciones familiares, en el seno de nuestro origen, en la convivencia cotidiana con quienes comparten con nosotros, desde los lazos de sangre hasta muchas veces incluso el mismo vientre de donde salimos. Así como ya de manera externa el respaldo, el apoyo y la percepción ante las vicisitudes de la vida. Me refiero incluso a nuestros hermanos carnales, quiero decir. Y nos invita a vivir con plenitud esa relación, con extremo gozo, con alegría, con padres, hermanos, hijos, tíos, abuelitos, etc. La alegría del amor en la familia es la necesidad imperante en un mundo cargado de malas noticias, en un mundo que no favorece la armonía familiar, sino más bien la ruptura. Un mundo que suele más bien embestir, que agobia, que ataca, que socava, y parece tener el deseo de disolver la familia con la idea de una ciudadanía desarraigada, moldeable, líquida, a expensas de las prerrogativas del consumo, del individualismo y del relativismo, o que plantea desde las más agresivas ideologías, principalmente de cuño neomarxista, la disolución familiar, como lo había dicho, auspiciadas estas por las falsas disyuntivas, por los falsos dilemas de las muy injustas situaciones de violencia suscitadas en el marco del confinamiento, en este caso por la pandemia, por citar solo un ejemplo. La alegría del amor en la familia, a más de ser una necesidad imperante para salvarlas, como reza el lema de Santa Paula Montal, que todos nos lo sabemos, salvar las familias, enseñando a las niñas el santo temor de Dios. Es también el grito actual de la Iglesia para hacer frente a las dificultades de nuestro tiempo. Y lo hace el Papa basándose en los trabajos del Sínodo Extraordinario de la Familia, magna reunión celebrada en la Ciudad del Vaticano, en este caso el Sínodo Extraordinario, del 5 al 12 de octubre del año 2014. Es decir, de una reunión donde participaron directamente obispos de todo el mundo, los cuales a su vez llevaron las inquietudes previamente recopiladas en sus diócesis y en sus conferencias episcopales con antelación, de tal suerte que lo expuesto por ellos en el sínodo debía ser el eco de las inquietudes emanadas de la realidad actual sobre la familia en sus distintas diócesis. Y vale la pena también mencionar la iniciativa singular del Papa Francisco en el sentido de iniciar y aprovechar los espacios sinodales para plantear los cambios que la Iglesia necesita. Por ello el sínodo es una novedad fundamental para la Iglesia, pues da la oportunidad de reflexionar para dónde pues nos lleva el Espíritu Santo, no desde un concilio ecuménico como el Vaticano II, sino con las voces de todos los miembros de la propia Iglesia a través del camino sinodal. En otras palabras, esta cuestión del sínodo que muchos a veces no entendemos es una reunión o es una convocatoria que el Papa hace a distintos sectores de la Iglesia y que es novedoso porque el Papa Francisco lo propone como para poder plantear una renovación dentro de la Iglesia.
Renovación que no tiene que esperar a que se celebre otro concilio ecuménico como el Concilio Vaticano II. Es lo que quiero expresar, ojalá que pueda quedar entendido. Y sobre todo porque esta exhortación emana del Sínodo Extraordinario de la Familia del 2014. Si algún rasgo característico podemos distinguir de la labor del Papa Francisco es la búsqueda de la alegría, del júbilo, del gozo por llevar la buena nueva en el mundo. Ya de suyo pensar en una buena nueva es asumir una buena noticia. Y una buena noticia nunca se da con amargura ni con dolor. Mucho menos con tristeza, desánimo o derrotismo. Así, aludiendo a la gracia de la alegría, el júbilo y el gozo, la exhortación apostólica que nos congrega tiene como antecedentes o como primas hermanas o como hermanas otras cartas, otros documentos como la llamada Evangelii Gaudium. Esta fue del 2013, donde el Papa nos hace énfasis en cómo debemos compartir el Evangelio con alegría, que nos trae la idea de la transmisión del Evangelio en el deleite y en el fervor misionero. Esta exhortación que nos ocupa, pues, es del 2014, del 2016. La Constitución Apostólica Veritatis Gaudium, que también es otro de los documentos, el gozo de la verdad dirigida a las universidades eclesiásticas, y la de la santidad en el mundo actual, la exhortación apostólica Gaudete et Exultate, que quiere decir alégrense y regocíjense, para animar y renovar la idea de una santidad que para nada es amarga ni indeseable, sino viva, eficaz y llena de gozo. Inclusive ya la encíclica esta sí, del Papa Francisco, Laudato Si, que quiere decir, pues literalmente, alabado seas, alude a la alabanza sobre la creación, por lo cual podemos observar, como les decía, esta tendencia y pretensión del Papa Francisco para imprimir un sello particular en la labor misionera, promoviendo el gozo, la alegría, el regocijo en el impulso evangelizador y animando así la vida de la Iglesia con nuevos bríos. Y no ha sido el único Papa que ha decidido abordar el tema del amor en el matrimonio, ni mucho menos cavilar sobre el tema del amor en general. Al menos los dos anteriores, por lo que hicieron, han colaborado para orientar cristianamente sobre estos y muchos otros temas. Sobre ello podemos leer a Benedicto XVI con su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, donde nos hace distinguir el amor humano, el amor filial o el amor de hermandad, el amor de amistad y el amor divino, con las categorías respectivamente del eros, la filía y el agape. San Juan Pablo II, por su parte, en no pocos mensajes dejó sendas catequesis sobre estos mismos asuntos, siendo tal vez de lo más célebre y pertinente además, y podríamos decir en su momento hasta urgente, la encíclica Familiares Consortio de 1980 sobre la misión de la familia en el mundo actual. Aquí viene lo novedoso que nos presenta el Papa Francisco, porque desde 1980 hasta nuestros días, a pesar del esfuerzo de Benedicto por explicarnos en su encíclica Dios es amor, las diferencias entre los tipos de amor, pues no era meramente una encíclica dedicada a la familia. En este caso, la exhortación apostólica del Papa Francisco sí lo es. Por lo tanto, podemos considerar que desde 1980 hasta el 2016, 2 años después del Sínodo Extraordinario de la Familia, no había habido un documento que orientara a la Iglesia desde el Papa, desde el Pontífice, acerca de la relación familiar y acerca de la constitución familiar, en este caso, fundada sobre el amor. De ellos y con ellos, el Papa Francisco entonces continúa así un camino de orientación, de motivación y sobre todo de consejo pastoral. Una exhortación siempre tiene un reflejo en lo pastoral, en el qué vamos a hacer, más allá del qué es lo que vemos y qué es lo que nos fundamenta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por las familias? ¿Qué vamos a hacer para trabajar por las familias? Y lo hace pues con la apertura
en la caridad para poder acoger las inquietudes actuales y las implicaciones de la necesidad de la pastoral de la familia y las formas actuales de promover y defender esta institución y su evangelización. Y también en el ámbito intelectual ha habido otros pensadores, celebérrimos ellos, decididos a poner en juego sus meditaciones sobre este importante asunto del amor en la familia. Uno de ellos es Søren Kierkegaard, filósofo danés, filósofo de Dinamarca, que escribe un libro sobre la validez estética del matrimonio, ya desde finales del siglo XIX. Y en nuestros días, ya en los años 90, hay un filósofo francés que se llama Alain Finkielkraut, que escribe un libro sobre la sabiduría del amor, basándose en la filosofía de Manuel Levinas y su concepción que tiene sobre el problema o sobre el tema del rostro y el tema del otro en la relación interpersonal. En mismo Francia, un pensador un tanto mediático que se llama Luc Ferry, escribe un libro que se llama Familia y Amor, con una visión humanista un tanto desarraigada de las concepciones sagradas o de las concepciones religiosas. Otro pensador francés, René Girard, escribe en un libro que se llama La violencia y lo sagrado, de 1972, describe el rito de la festividad matrimonial como el fundamento para poder ahuyentar desde el punto de vista antropológico eso que conocemos como los malos deseos en el matrimonio y evita la violencia mimética en la comunidad. Y voy a dar un ejemplo que para mi gusto es el que más se acerca a las concepciones que nos presenta el Papa Francisco y de las cuales vamos a hablar en un momento. Y este ejemplo es de quien fuera capellán para las Madres Escolapias en Madrid, que yo admiro muchísimo a este sacerdote ya fallecido, el padre José María Cabo de Villa. Dedica una obra importante que intitula Hombre y Mujer, estudios sobre el matrimonio y el amor humano, y en cuya dedicación de ese libro pueden leerse estas muy sentidas palabras que les voy a citar. Dice así: me parecen tan profundas e importantes como para poder compartirlas por lo que viene a continuación. Dice: a los que nunca han conocido el amor, a los que un día amaron y fueron amados y hoy están solos, a los que no aman lo que poseen y aman lo que no poseen, a cuantos tienen el corazón dividido y sin sosiego, a los que son obligados a participar en la degradación del amor y a todos aquellos a quienes humilla la altivez de un cómplice demasiado puro, a los que desprecian la carne y a los que reclaman de ella milagros, a los que la honran sin tasa, sin medida, a los desengañados y a los engañados, a los hastiados y a los insatisfechos, a los que la soberbia prohíbe amar, a los que la desgracia impide ser amados, a todos los que con culpa o sin culpa sufrís una palabra de aliento cuando el amor humano resulta imposible o vacío o excesivamente triste. Todavía hay alguien que a pesar de todos vuestros errores y miserias, a causa de vuestras tribulaciones, os ama. Alguien al cual, a pesar de vuestra presunción o desesperación, a causa de vuestra última, indomable, secreta esperanza, podéis amar. Una palabra también de súplica. Si oís a alguien, a algún hombre o mujer muy ingenuo, alaba el amor porque cree firmemente en él, callad al menos. Quizá tenga razón. Estas son las palabras que dedica el padre Cabo de Villa en su obra al inicio, como para que podamos darnos cuenta por dónde viene la situación de su libro.
Y bueno, podríamos ya adelantar una idea conclusiva antes de empezar a hablar de lo que el Papa Francisco nos dice. Y que es evidente para todos. Idea que es evidente y que sin embargo parece ser ignorada a veces por el mundo actual. Con todo, y las políticas a veces que impone en contra de la familia. La existencia de la familia hace posible la existencia de la especie. Por contraparte, la embestida contra la familia proponiendo su disolución conllevaría el fin de la especie humana. Una exhortación apostólica del pontífice en turno tiene la intención de dictar caminos de trabajo pastoral a sus destinatarios, de recomendar estilos de vida o de continuar la evangelización por determinadas sendas, dependiendo de lo que sea analizado a la luz de la palabra de Dios. Supone entonces un proceso de discernimiento, de dejar que el Espíritu Santo nos indique ese camino a la luz de la palabra de Dios. Supone entonces un proceso así y del cual solamente tenemos un anhelo anidado desde la propia familia y desde nuestra intimidad. Este proceso al que me estoy refiriendo es el de la búsqueda de Dios por la sed que tenemos de Él. Y así pues este documento está dividido en 9 capítulos. La exhortación de la que estamos hablando dividida en 9 capítulos. Los 3 primeros nos dan un panorama de la realidad de las familias a la luz del misterio de la creación, del fundamento en las Escrituras, en el segundo caso, y las enseñanzas de Jesús. Los 3 capítulos intermedios exploran el significado del amor en el matrimonio. Aquí tenemos capítulo primero, a la luz de la palabra, dice, y nos ilumina con un texto que vamos a aludir ahorita en un momentito, y como para fundamentar en el sentido de la creación, la participación del amor en el matrimonio, la participación del amor en la familia. En el capítulo segundo nos da un panorama, un análisis de la realidad, los desafíos de las familias de hoy. En el capítulo tercero, la mirada puesta en Jesús, la vocación en la familia. Y como les había dicho, en el capítulo cuarto es la médula. Los capítulos intermedios 4, 5 y 6 exploran el significado del amor en el matrimonio, el sentido de la fecundidad y las orientaciones pastorales para el trabajo con las familias. Este segundo bloque, pues, es la parte central, es la parte de fundamentación singular de todo el plan de la obra. Aquí nos habla, pues, del amor cotidiano, obviamente apoyándose en este caso en el cántico o en el himno a la caridad de San Pablo, a Corintios, y luego ya lo que sería la vida conyugal en este caso. En el capítulo quinto, el amor dice que se vuelve fecundo, nos va a hablar acerca de los frutos que se dan del amor de la familia y las implicaciones de la teología del cuerpo, y desde luego pues las relaciones también que se da con los demás miembros de la familia. En el capítulo, bueno, aquí en el mismo capítulo sexto, ahora lo estamos mirando ahí, algunos desafíos para el anuncio del evangelio dentro de la familia, el cómo preparar a los novios que se quieren casar, en qué pensar o cómo proceder cuando hay crisis o cuando hay dificultades, incluso cuando llega la muerte del cónyuge o de alguno de los miembros de la familia. Luego el capítulo séptimo nos habla, como dice ahí, de la educación de los hijos. El séptimo, octavo y el noveno son cuestiones muy prácticas, como les decía al principio. Este séptimo sobre la educación de los hijos. El octavo, las cuestiones difíciles que a veces nos toca abordar o les toca abordar a las familias que de alguna manera se ven disueltas y que se quieren volver a juntar o tienen otras parejas. Y por último, en el noveno, una orientación acerca de la espiritualidad matrimonial y familiar. Sobre el sentido de la exhortación, sobre el cometido de la exhortación,
El Papa Francisco nos dice en su introducción que es una propuesta para las familias cristianas, de tal manera que esta propuesta las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a sostener un amor fuerte lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, dice, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Y ya en el primer capítulo les decía que toma como base un texto del Antiguo Testamento que toma tanto la liturgia judía para los novios como la liturgia católica para los novios. Cuando se da una boda, esta es la primera lectura. Es una lectura tomada, bueno, más bien es el Salmo, perdón, Salmo 128, y que es muy revelador por lo que dice: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. El Salmo 128. La bendición del matrimonio, podemos concluir en este caso específico, la bendición del matrimonio, lo que nos está diciendo el Papa, es que la bendición del matrimonio son los hijos, son los renuevos del olivo, como nos dice el Salmo. Para los judíos del Antiguo Testamento no había pensiones. Esta es una reflexión que yo he tratado de investigar en otras fuentes. Obviamente es evidente que no había pensiones como en el estilo actual, como en la economía actual. La única pensión que tenían los del Antiguo Testamento era la esperanza de la fecundidad. Porque en esta esperanza podrían verse acompañados en su vejez. Podía su vejez verse coronada y retribuida por el trabajo y el apoyo de los hijos y en mayor medida hasta de los nietos. La Biblia, nos dice el Papa, está poblada de familias, de historias de amor y de crisis familiares. En lo personal, les confieso que me conmueve mucho la historia de Tamar en el capítulo 38 del Génesis. Capítulo 38 del Génesis. Si gustan leerlo por su cuenta, adelante. ¿Quién es Tamar? Tamar era la nuera de Judá, de los 12 hijos de Jacob. Su nuera. ¿Qué le pasó a Tamar? Pues su hijo mayor de Judá se casó con ella. Judá la escogió, así era la costumbre. Y pues su hijo murió. Entonces le dio al segundo hijo y ese no podía tener hijos. Entonces le tuvo que dar a un tercer hijo y ese no quiso tener hijos. Entonces la pobrecita de Tamar ya había, pues ahora sí que sufrido una indignidad a los ojos del mundo actual, ¿no? Le da el cuarto hijo, pero ese era un pequeño, era un niño. Y le dijo que tenía que esperarse a que creciera para que le diera la prole, para que le diera la descendencia. Tamar se regresa al pueblo de sus papás, ahí tenía que estar vigilada y pues en su desesperación, porque el hijo estaba muy pequeño y cuando creciera su cuñadito, pues no iba a tener la oportunidad de ser mamá, decidió en una de esas disfrazarse, se disfraza de prostituta y va a donde estaba su suegro, Judá, procrean un hijo y ella le pide como garantía unas cosas personales. Después Judá se entera de que ella estaba embarazada y la quiere mandar matar y ella revela que él es su papá. Entonces deja su intención de matarla y la toma como esposa a su propia nuera. Les cuento esta historia difícil, con toda la intención del mundo para que sientan que se remueven las tripas. Y la cuento por una razón. Nos brincamos al capítulo 1 de Mateo y leemos la genealogía de Jesús. Y encontramos en la genealogía de Jesús que nos parece maravilloso pensar que son pues 14 generaciones, ¿no? De la época de los patriarcas hasta
hasta, hasta la época de David. Luego 14 generaciones de David a la deportación de Babilonia y 14 generaciones de la deportación de Babilonia hasta Jesús, ¿no? Y ese evangelio se lee cerca de la Navidad y a todos les parece muy bonito, muy color de rosa, qué bien, la genealogía de Jesús. Y ahí Mateo hace alusión a esta relación de Tamar. De Judá engendró con Tamar su nuera a Fares, Fares Esrón, Esrón a no sé quién, y así se va. ¿Por qué les traigo a cuento esta historia cruda, difícil, dificultosa, que los predicadores luego no quieren sacarla porque está muy fea? Por una razón muy simple y muy sencilla que tiene que ver con lo que el Papa nos dice acá, que la Biblia está poblada de familias, de historias de amor y de crisis familiares. Y es el caso. En la genealogía de Jesús hay casos como ese, y hay otros como el del rey David, con Salomón y toda la historia con Betsabé. La única cosa que quiero dejar asentada es que a veces nuestras propias familias tienen ese tipo de antecedentes que o nos callamos o no decimos, o nos da vergüenza, o fueron una vergüenza en el pasado. Y aún así de todo eso puede salir algo bueno, como pasó con Jesús. Ojalá que lo viéramos con ojos de providencia y pudiéramos encontrar allí una oportunidad para saber que no existen las familias perfectas, pero sí existen las familias en donde Dios interviene. Eso, por lo pronto, sería una segunda conclusión provisional. Les quiero contar del padre Torrente, que muchas de las madres escolapias conocen. Se encargaba de acompañar a las familias. Yo no lo conocí. En el amor se funda un encuentro, una mirada, un gesto, una palabra. La unión brilla y reverbera, es fuente de vida y no siempre y no necesariamente vida biológica. El padre Torrente acompañaba a los matrimonios, incluso aquí en Santana Chautempan lo hacía, por eso me enteré de su existencia y por eso me enteré de lo que hacía. Y les quiero contar de él porque a pesar de que yo no lo conocí, me llegó un libro de él. Todavía yo ni siquiera me moví a vivir en Tlaxcala y me llegó un libro de él. Y se los voy a leer este texto así muy breve, muy rápido para que lo disfruten. Dice, unas parejas de novios. Estaba frente a unas parejas de novios, 9 parejas que van a casarse dentro de no mucho tiempo, más bien poco. Pronto serán marido y mujer. Pronto ya no serán novios, ya serán esposos. Había de todo, claro está, como siempre. Ellas, monumentos, pues no, ninguna. Una de ellas era bastante guapa, otras no tan guapas y también algunas menos guapas, una casi fea. Fea, así fea, pues ninguna. Según creo, pues todos eran jóvenes e irradiaban frescura, alegría, ilusión, y cuando pasa esto creo que es difícil ver a alguien feo. Ellos, en cuanto a los hombres, pues creo que pasaba lo mismo. Pienso que desde el punto de vista de la mujer debe ser muy parecido. Lo cierto es que nadie estaba como quería. A lo sumo como podían, y gracias. Pero había algo pero muy especial. Se notaba en sus miradas, en sus sonrisas, en sus delicadezas y ternuras. Se amaban. Se notaba en sus maneras de tratarse, en sus maneras de hablarse, de escucharse. Se amaban. Sí, había algo muy especial. Se amaban, dialogaban y descubrían un mundo nuevo, una sensibilidad nueva, una palabra nueva, un amor nuevo, una vida nueva, una persona nueva, un yo nuevo y un nuevo tú, una caricia nueva, un nuevo apretón de manos, una sonrisa nueva y una nueva lágrima, un hola nuevo y un nuevo adiós, una moralidad nueva, un nuevo dar vida,
y en abundancia. Sí, aprendían a amar. Aprendían a renunciar para amar, a dar para querer, a no recibir para dar, a olvidar para servir, a perdonar para querer. Juntos querían planear, juntos querían revisar, querían educar, querían compartir, querían crecer, reír y llorar, gozar y sufrir, callar y cantar. Querían pasear juntos, querían estar juntos, estar solos, estar con todos. Querían dar juntos, pedir juntos, recibir juntos, rezar juntos. Se preparaban para ser padres, papás, para estar embarazados, para dar a luz, para ser papás de un recién nacido, de una niña de 3 años, de un hijo de 7, de una quinceañera, de un joven de 20, de una hija ya novia, de un hijo al casarse. Se preparaban para vivir en familia, para vivir todos juntos, para volver a estar solos, ya viejos. Querían amarse de verdad, querían ser pareja, querían vivir su sacramento. Estaba frente a unas parejas de novios, 9 parejas muy lindas. ¿Saben en dónde? Pues se los diré. Era un encuentro de novios. Este es de agosto 17 de 1980. El valor estético del matrimonio, la belleza del matrimonio, es la belleza de los enamorados, es la belleza de los que saben, que pueden ver en el otro como a sí mismos, que pueden encontrar en la mano del otro o de la otra como la propia mano, como un decir, estoy en casa, aún siendo novios. La Biblia no se queda atrás, la Biblia nos tiene estos testimonios hermosos de expresiones que analógicamente son expresiones también del alma con Dios y de Dios con el alma. Así lo expresa el Cantar de los Cantares, que muchos de ustedes, al menos las madres escolapias, lo habrán leído alguna vez, habrán posado sus ojos sobre estos textos y de seguro muchas familias también. La voz de mi amado, dice el capítulo 2. Habla mi amado y me dice, levántate, amor mío, hermosa mía, ven, mi amado es mío y yo de mi amado. Y mucho se ha discutido y discurrido sobre esta analogía que representa el idilio del alma en éxtasis místico con Dios. Las palabras utilizadas y las expresiones de los místicos echan mano del lenguaje erótico. Pues en la donación de la relación conyugal hay un reflejo del amor del alma con Dios. Y esa gran santa que fue Santa Teresa de Jesús nos lo dice a su manera. Ya toda me entregué a ti, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor, mi alma quedó rendida, y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. De donde se sigue la sublimidad de la unión de los esposos bajo el amparo y el auspicio de la bendición de Dios. Pero también la emergencia, la generación de los hijos como renuevos de olivo, o como piedras vivas por las cuales se construye la casa familiar. La empresa de la descendencia, la fortaleza, el alcázar, pues allí aparecen dentro de la casa donde el hombre y su esposa están sentados a la mesa, los hijos que los acompañan como brotes de olivo. Los que son casados, los que tienen hijos en edad de estar con ustedes, me entenderán perfectamente esto que les estoy diciendo. La sensación de estar ahí sentados a la mesa con ellos, como brotes de olivo, llenos de energía y de vitalidad. Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos son como las piedras vivas de la familia.
Dice el Papa que es significativo que en el Antiguo Testamento la palabra que aparece más veces después de la divina Yahvé, que es el Señor, yo soy, es la palabra hijo, ben, B-E-N, un vocablo que remite al verbo hebreo que significa construir, baná. O sea que ben es una derivación de baná, construir. Entonces, ben, el hijo, ben, la palabra hijo, hija, es el que, con el que se construye. ¿Qué se construye? Pues la descendencia. ¿Qué se construye? Pues el amor de la familia. Por eso en el Salmo 127 se exalta el don de los hijos con imágenes que se refieren tanto a la edificación de una casa como a la vida social y comercial. Ese salmo dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario, el fruto del vientre, son saetas en mano de un guerrero, los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Es verdad, dice el Papa, que estas imágenes reflejan una cultura de una sociedad antigua, pero la presencia de los hijos es de todos modos un signo de plenitud de la familia en la continuidad de la misma historia de salvación de generación en generación. Ya en el segundo capítulo el Papa nos hace ver como diagnóstico de la situación de las familias en el mundo actual, estas amenazas que voy a mencionar, la del individualismo, la de la falsa concepción de la libertad, lamentablemente y dolorosamente la del falso testimonio dentro de la iglesia, incluyendo el maltrato y el poco tacto que a veces las familias son objeto por parte, pues, de algunos sacerdotes tal vez, de algunos agentes ministeriales de la iglesia, de algunos agentes pastorales, ¿por qué no decirlo también hasta de algunos religiosos y religiosas? Es cierto y lo reconoce el Papa, poco tacto. Una decadencia cultural, además, hacia el exterior, decadencia cultural generalizada y documentada por un sinfín de pensadores, que además es contraria al amor y a la entrega y que está representada por las relaciones banales y poco duraderas, y al mismo tiempo afectadas por un narcisismo y las actitudes poco solidarias dentro de la familia. El descenso demográfico propiciado por las políticas antinatalistas, la sociedad de consumo, la revolución sexual y la promoción del aborto, etcétera, todo ello debilita la fe y la práctica religiosa e impide la formación de familias comprometidas para preservar la vida. Hay un filósofo actual que ganó el premio Joseph Ratzinger en el año 2012, si no mal recuerdo, 2012, Remy Bragg se llama. Él alerta que en Europa ya está pasando aquello que llaman el invierno demográfico, y él cree que puede ser el futuro lamentable también para los países de Latinoamérica por las políticas antinatalistas que están llevando. La preocupación de este filósofo y la del Papa expresada en esta carta pastoral, en esta exhortación pastoral, pues es precisamente pues que la fe se mantiene viva pues con la especie humana. Si no hay especie humana, no hay ni fe ni nada, ¿no? A dejar ahora. Entonces, son de las cosas que uno tiene que ir mirando, en este caso, de lo que el Papa nos va indicando que veamos. Y voy a leer a la letra 2 números de esta exhortación y luego hacemos un comentario para irle dando un poquito de prisa porque creo que se me está acabando el tiempo. El número 63 dice, cuando nos habla y nos explica acerca de cómo Jesús vino a revitalizar, a darle un nuevo significado teológico al hecho del matrimonio, al hecho del sacramento del matrimonio, dice el 63, Jesús, que reconcilió cada cosa en sí misma, volvió a llevar el matrimonio y la familia a su forma original. La familia y el matrimonio fueron redimidos por Cristo, restaurados a imagen de la Santísima Trinidad, misterio del que brota todo amor verdadero, la alianza esponsal, inaugurada en la creación y revelada en la historia de la salvación, recibe la plena revelación del significado en Cristo y en su iglesia. De Cristo, mediante la iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. El evangelio de la familia atraviesa la historia del mundo, desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, hasta el cumplimiento del misterio de la alianza en Cristo
al final de los siglos en las bodas del Cordero. El ejemplo de Jesús, dice en el número 64, es un paradigma para la iglesia. Él inició su vida pública con el milagro en la fiesta nupcial en Caná, las bodas de Caná. Compartió momentos cotidianos de amistad con la familia de Lázaro y sus hermanas y con la familia de Pedro. Escuchó el llanto de los padres por sus hijos, devolviéndoles la vida y mostrando así el verdadero sentido de la misericordia, la cual implica el restablecimiento de la alianza. Esto aparece claramente en los encuentros con la mujer samaritana y con la adúltera, en los que la percepción del pecado se despierta de frente al amor gratuito de Jesús. No podemos dejar pasar que es dentro de la familia en donde se tejen los lazos, no solamente que habrán de dar cauce y finalidad a una vida en la sociedad hacia el futuro cuando los niños se están formando, sino que también es donde se experimenta la solidaridad de la hermandad, porque la hermandad es fuente de respeto, es el lugar donde se prodiga el apoyo y la confianza, es el remanso frente a las vicisitudes de la vida, como lo había dicho al principio de esta charla, de los problemas, angustias, obstáculos y temores. Es el ámbito de la certeza, de la compañía y hasta de la complicidad. Tantos beneficios que nunca podrán entender quienes no tienen o no tuvieron hermanos por gracia de Dios. Los matrimonios jóvenes o las personas de las generaciones presentes, estas generaciones que padecen la poca compañía, se equivocan al limitar el número de hijos, uno a uno o a ninguno. Muchas de esas ocasiones lo hacen pensando que pocos hijos para darles mucho. Y el respaldo de la hermandad siempre será una garantía o vacuna contra la soledad, la depresión y la falta de apoyo, una cura para el individualismo y el aislamiento que prevalece, del vacío y de la tristeza. Tener hermanos supone al menos la posibilidad de la compañía, la motivación, el apoyo, la vida en común y hasta la regulación y el refinamiento de los hábitos. Esta cuestión de tener hermanos o de tener hijos también es apoyada por el Papa Francisco en esta exhortación apostólica, siempre y cuando se mantenga en el cauce de la responsabilidad y de la posibilidad para tener mantener una paternidad que llaman responsable. El sacramento del matrimonio, nos dice en el número 72, no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos porque su recíproca pertenencia y representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación de la que el sacramento les hace partícipes. El matrimonio es una vocación en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y de crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional. Hacia el final del documento, como lo vamos a comentar, se dictan algunas guías pastorales para el acompañamiento de los chicos o no tan chicos que quieren casarse por la Iglesia. En el cuarto capítulo, el Papa Francisco nos hace una glosa, desde mi punto de vista magistral, acerca del himno a la caridad, el himno ese que da San Pablo a los Corintios, cuando dice que el amor es paciente, servicial, que no tiene envidia, que no hace alarde, que no es arrogante, que no obra con dureza, que no busca su propio interés, que no se irrita, que no lleva cuentas del mal, que no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El Papa hace una enumeración de cada uno de estos enunciados, de estas notas características de la caridad, y nos explica tanto el significado literal como el etimológico, y también el significado profundo de cada una de ellas y sus implicaciones para poder acercarnos a Dios a través del ejercicio de la caridad hacia los demás, con paciencia, servicio libre de envidias, en la humildad, en la suavidad, en la bondad, en la justicia, en la vocación de verdad, poniendo mandando por el frente o mandando por delante, por decirlo así, siempre una actitud de perdón, de confianza y de desprendimiento.
Y esto es lo más difícil a veces en las familias, porque en la vida familiar hace cultivar esa fuerza del amor que permite luchar contra el mal que la amenaza. El amor no se deja dominar por el rencor, el desprecio hacia las personas, el deseo de lastimar o de cobrarse algo. El ideal cristiano y de modo particular en la familia es amor a pesar de todo. Hace varios años tuve la oportunidad de publicar un artículo que se llama El amor nunca sobra, y que gracias a Dios ahí en Periodismo Católico tiene, no sé, unas 20,000 vistas tal vez. Y en aquel tiempo yo lo hacía porque había una situación familiar delicada, de enfermedad, en familia de mi esposa, y yo me sentía obligado a decirle a ella que lo mismo es amor el que se recibe que el que se da. Y sigo pensando lo mismo y sigo predicando lo mismo con mis alumnos, diciéndoles que a veces nosotros, como aquí lo menciona el Papa cuando hace la glosa de este himno a la caridad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no busca su propio interés, y ahí está la clave de esto que estoy tratando de expresar. A veces nos sentimos tan agobiados y tan ofendidos, tan agraviados, tan resentidos, que estamos esperando a ver a qué horas sentimos ese amor por parte de los demás. Y lo que yo siempre les he dicho a mis alumnos, se lo dije en aquella ocasión a mi esposa y lo sigo diciendo cada que tengo la oportunidad: si lo mismo es amor el que se recibe que el que se da, pues entonces hay que darlo, como nos dice la oración de San Francisco de Asís, ¿no? Pues esto, no esperar ser amado, sino yo amar, no esperar ser servido, sino yo servir. Entonces, ese tipo de actitudes son las que se pueden imponer según el análisis que está haciendo el Papa en este caso. En el número 124, ya casi para terminar, dice: un amor débil o enfermo, incapaz de aceptar el matrimonio como un desafío que requiere luchar, renacer, reinventarse y empezar siempre de nuevo hasta la muerte, no puede sostener un nivel alto de compromiso. Cede a la cultura de lo provisorio que impide un proceso constante de crecimiento. Pero prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. Que ese amor pueda atravesar todas las pruebas y mantenerse fiel en contra de todo supone el don de la gracia que lo fortalece y lo eleva. La experiencia estética del amor se expresa en esa mirada que contempla al otro como un fin en sí mismo, aunque esté enfermo, viejo o privado de atractivos sensibles. La mirada que valora tiene una enorme importancia y retasearla suele hacer daño. ¿Cuántas cosas hacen a veces los cónyuges y los hijos para ser mirados y tenidos en cuenta? Muchas heridas y crisis se originan cuando dejamos de contemplarnos. Y ahí la palabra clave es esa, precisamente, contemplarnos. Todos sabemos que de alguna manera suele pasar o suele ser propensa la relación a que aquella atracción que a veces a lo mejor se sentía en un inicio, pues de repente pueda empezar a dejar de sentirse, y es el miedo que tienen muchos padres de familia, muchos enamorados, muchas parejas de esposos, miedo que lleva por lo regular a las rupturas, a los divorcios, a los abandonos. Miedo que no se basa en un ejercicio de contemplación, sino en un ejercicio, digamos, de alteración, de lo cual pues ahora no vamos a abundar, pero de lo que sí podemos decir es precisamente que, haciendo caso a las palabras del Papa, encontramos también aquí otra experiencia que leo rápido ya para ir terminando. Dice: un par de feos, es del Padre Torrente. Seguramente lo habrán escuchado algún día, y si no, ahí les va. Los dos bien feos, sí, bien feos. Miren que hay gente fea por estos mundos de Dios, pero como ellos, creo que no. Sí, bien feos. Feos por el semblante, feos por el tipo, por el color, por el peinado, por todo. Parecía imposible, como que algo le había fallado a Dios, como que no podía ser, casi parecían un pecado mortal. Era una pareja fea. Habremos hombres feos, sí, pero como aquel yo nunca había visto otro.
Habrá mujeres feas, sí, claro está, pero como aquella, yo jamás había visto otra. Parecía imposible se amaran como daban a entender. Iban tomados de la mano, muy juntos, como novios, se miraban bonito, abstraídos de todo y de todos como novios. Se sonreían derrochando felicidad como novios. No sé si eran novios o ya estaban casados. Por la edad más bien parecían esposos. Por la manera de ir, de mirarse y de sonreírse, ciertamente parecían novios. Parecían esposos, pero tan raro me resultaba que me reí de ellos, parecía ridículo, inútil. Ellos dos venían por la misma acera por la que íbamos mi amigo y yo. Al descubrirlos unos pasos adelante, di un codazo a mi compañero, me burlé de ellos. No podía ser, al cruzarse con nosotros seguía riéndome por lo bajo, seguía sin comprender. Cuando yo vieron pasado, hasta me volteé, todavía me parecía un absurdo. No podía ser, me parecía imposible, inconcebible, estaban tan feos. No, el que estaba fuera de onda no eran ellos, era yo. No, los que estaban despistados no eran ellos, era yo. No, ellos no estaban imposibles, el imposible era yo. Yo no supe ver bien, no descubría, no comprendía, no admiraba profundamente, no era más que superficial, no amaba. Sí, si aquella pareja de feos, a pesar de ser tan feos, sabían escucharse, sabían comprenderse, ayudarse, darse, se amaban de verdad, eran felices. Sí, si aquella pareja de feos, a pesar de ser tan feos, se necesitaban, se buscaban, descubrían, encontraban, se amaban de verdad, eran felices. Sí, si aquella pareja de feos, a pesar de ser tan feos, dialogaban, se sentían cerca, sabían perdonarse y olvidar, se amaban de verdad, eran felices. Casi tuve ganas de regresarme y pedirles perdón. No lo hice. No les pedí perdón, pues no me hubieran entendido. Se amaban. ¿Ellos feos? Me arrepentí, recapacité y admiré. Ahora me gusta ver parejas feas, pero como aquella, como ellos, enamorados. Porque sin darse cuenta me dijeron que era amar. Ahora me gusta ver parejas de enamorados feos. Gracias, feos. Muchas gracias. Gracias. Me enseñaron lo que es amar. La capacidad de contemplar, dice el Papa Francisco, es imprescindible en la familia y a veces es una necesidad. Ser contemplados no solamente significa ser vistos, sino ser conocidos, ser escuchados. A toda costa debe evitarse en los niños el sentimiento de orfandad, porque hay muchos niños que aunque tengan a sus papás se sienten solos. Díganmelo a mí y pregúntenselo a cualquiera de los docentes de las escuelas. A diario podemos escuchar, saber y sentir historias de niños, de alumnos que se sienten solos, como si estuvieran huérfanos, porque hay poca atención dada por los padres. Cuando la figura femenina y maternal es la que enseña en los hijos el amor y el fervor, la caridad, la paciencia y la dulzura, el compromiso y el orden. Cuando la figura masculina puede enseñar y puede inspirar el afán de acometer nuevas empresas, de no rendirse, donde puede acompañar el frenesí, la vitalidad y la confianza de los hijos. Darse tiempo, dice el Papa, tiempo de calidad. Consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. No ponerse en stand-by como la película esa de Click, ¿no? Se pone en stand-by y pasa el mundo y nunca se enteró de lo que pasó. No ponerse en stand-by es realmente dar todas las facultades de la escucha. Uno aprende a escuchar en el matrimonio. Uno debe aprender a escuchar en el matrimonio.
a escuchar de verdad, porque un detalle que se te pase y después ya no hayas ni qué hacer, ¿no? Se trata de escucharse, de darse este tiempo de calidad, dice el Papa. En lugar de de comenzar a dar opiniones y consejos, es importante asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro quiere decir. Implica hacer silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente. Despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y las urgencias. Hacer un espacio exclusivo para la persona amada o para los hijos. La mayoría de las veces los cónyuges, los esposos no necesitan una solución. Solo necesitan ser escuchados. La solución se encuentra poco a poco. Y es más bonita la solución, y lo digo por experiencia, cuando podemos sentir en el otro y con el otro, o con la otra en mi caso, esta sensación de que pase lo que pase, estamos juntos. El otro tiene que sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su miedo, su ira, su terror, su temor, su esperanza, su sueño. Los lamentos más frecuentes son precisamente por la falta de escucha, porque hablamos y sentimos que estamos solos. Cuando sentimos que se nos cambia un tema o cuando damos respuestas rápidas para cerrar una conversación. El Papa hace un llamamiento especialmente a los jóvenes para que acojan con alegría, entusiasmo e ilusión el deseo de unirse en matrimonio comprometido, duradero y lleno de la bendición de Dios, conscientes de la decisión y sin el miedo de fracasar en el futuro próximo. Muchos jóvenes de ahora ya no quieren casarse. Yo le he preguntado a mis alumnos de secundaria y casi nadie tiene el ideal de poder casarse. Debo sospechar que es porque quizás no encuentran ni siquiera en su familia un buen ejemplo de cómo puede ser una vida matrimonial digna. Y eso me entristece. Y lo que hacemos en la escuela y tratamos de infundir en los alumnos es que no tengamos miedo, que podamos asumir los compromisos que la vida nos va dando, que podamos darle al mundo la alegría de poder recomponer una historia familiar. Cada uno de ellos, adolescentes, es el artífice de su propio destino y tiene todo el derecho a cambiar los moldes que a veces nosotros los adultos les dejamos de la descomposición, del miedo o de la falta de testimonio. Los matrimonios que tienen una buena experiencia de aprendizaje en este sentido pueden aportar los recursos prácticos que les ha sido de utilidad, la programación de los momentos para estar juntos gratuitamente, los tiempos de recreación con los hijos, las maneras de celebrar cosas importantes, los espacios de espiritualidad compartida, pero también pueden enseñar recursos que ayudan a llenar de contenido y de sentido esos momentos para aprender a comunicarse mejor. Dice José María Cabo de Villa, la función pastoral que los padres desempeñan posee también acentos sagrados, una encomienda de Dios, y luego está el cumplimiento de esa augusta misión, la misión de hacer del hogar un centro de asamblea, de alabanza y acción de gracias. Debéis hacer, enseña el Papa Pío XII, por decirlo así, la dedicación de esta basílica, esto es, debéis consagrar a Dios vuestro pequeño templo familiar. En las líneas pastorales que nos dicta el Papa Francisco, precisamente a este respecto, nos dice que la familia debe ser una comunidad orante, en el que quien lleva la voz cantante debe ser, por lo general, el papá. Y muchos predicadores nos recomiendan que seamos los papás varones los que dirijamos la oración. Estamos en un tiempo en el que casi siempre quien reza son las mujeres, con todo respeto para ellas que lo hacen muy bonito. En la familia recomiendan los predicadores, y nos lo dice el Papa Francisco, de preferencia que sea el papá. Porque siendo el papá quien lleva la oración en familia, los hijos aprenden la seriedad, los hijos aprenden que papá tiene una espiritualidad también, y no solamente mamá, porque a mamá le nace a flor de piel la espiritualidad, pero muchas veces a papá no. Los papás somos más cerrados, más inexpresivos. Por lo tanto, un día postrarnos, hincarnos ante un altar y dirigir una oración, les hace sentir a los hijos que pueden ellos también, desde su fragilidad, dirigirse a Dios. Y se los digo también por experiencia propia. Siempre es importante que los hijos vean a uno como varón, que pueda uno dirigir la oración, no solo la mamá, no solo el papá,
no solo la mamá, preponderantemente el papá para la iglesia particular, que sería la familia. Urge para la iglesia entonces, y desde la iglesia, un acompañamiento a los matrimonios y a las personas que han tenido que comenzar una vida distinta, con parejas diferentes. Y esto es lo más doloroso que se encuentra en esta exhortación, porque el Papa reconoce que la iglesia a veces ha estado falta de misericordia respecto de las familias que están tratando de recomponerse con otras parejas, habiendo fracasado o habiendo dejado una experiencia anterior por causas difíciles, a veces por maltrato, por violencia. Y el Papa reconoce que a la iglesia le ha faltado este toque de misericordia, de acompañamiento espiritual. La gente no necesita que se le rechace, sino que se le acompañe. Y esto lo reconoce el Papa en esta exhortación. Aquí voy a aludir a una predicación que escuché también de un célebre predicador. Cuando se refiere a los pecadores a los que Jesús les muestra su misericordia, este predicador tiene una frase muy bonita que viene a cuento ahora y que dice: Dios me quiere y me acepta como soy, incluso con mi pasado, con mis cochinadas, con mis suciedades, con mis impresentabilidades. Jesús me quiere y me acepta como soy, pero no me deja donde estoy, me mueve. Y esta es una invitación para todos aquellos matrimonios que están tratando de recomponer su vida familiar con parejas. Que no nos quedemos con la idea de que nosotros ya no podemos salvarnos, que luchemos por nuestra salvación, porque Dios nos quiere como somos, pero no nos deja donde estamos. Jesús nos quiere como somos, pero no nos deja donde estamos. Ejemplo, la mujer pecadora, la llevan ahí para apedrearla. Y él la salva, ya saben ustedes, este pasaje es muy célebre. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie tiró la primera piedra, todos estaban llenos de pecado. ¿Y qué le dice a la mujer? Vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué significa eso? No le dijo vete y sigue pecando. Le dijo vete y no vuelvas a pecar. Lo mismo sucede en el diálogo con la samaritana. Y con todos los ejemplos que podamos, en donde podamos encontrar a un Jesús que perdona, pero que pide que tengamos conversión, que tengamos sanación. Buscar para la iglesia, o buscar la iglesia, o buscar como elementos pastorales la posibilidad de que los matrimonios lleven un acompañamiento espiritual también es una idea imprescindible para nuestros tiempos y le toca especialmente a las instituciones eclesiales, pero también a las instituciones como las nuestras, donde hay pastoralistas, donde hay madres escolapias, donde hay maestros a lo mejor preparados ex profeso para esto. Ya podríamos y ya tendríamos que empezar a hacer una pastoral de acompañamiento espiritual a los matrimonios. Es importante educar en virtudes y con el ejemplo a los hijos, así como dotar de un sentido estético la unión conyugal y la experiencia de la vida en familia. No en todos los casos la familia da frutos en los hijos, a través de los hijos, en la generación de hijos. Hay matrimonios a los cuales Dios no les ha permitido tener esta gracia, pero la fecundidad, como nos explica el Papa, también tiene que ver con una fecundidad espiritual. Miguel de Unamuno, en un libro que se llama La agonía del cristianismo, nos habla de esta fecundidad espiritual cuando habla de la virilidad de la fe. Y nos habla de que muchas veces los matrimonios no necesariamente tienen hijos carnales, tienen hijos espirituales. Y dedican su vida entera a consagrarse para que Dios permita que puedan dar esos frutos espirituales también con otros hijos o incluso que lleguen a la adopción. Nunca en ningún caso deberá ser más grande el dolor de la espina en la experiencia del deleite de la rosa, que el aroma, la suavidad, la fragancia y el motivo de tenerla en nuestras manos, adornando nuestro jardín u ofreciéndola a nuestra madre, a Dios, a los santos, a un ser querido. Lo mismo pasa con el matrimonio y con la familia. Habrá muchos momentos de amargura, de espinas, de dolor, de dificultad, pero eso nunca es mayor que el amor, que la trascendencia, que la bendición a través de los hijos, del despliegue de la vida palpitante en la familia y del amor de los esposos, para construir el futuro y para construir la vida a la sombra de Dios o a la luz de Dios. La experiencia de la vida de familia y la alegría del amor en ella nos recuerda que nuestras anclas no están ni en el suelo ni en ultramar. Nuestras anclas, si podemos categorizarnos como barcas que vamos a la deriva o como barcas que vamos buscando a llegar a buen puerto en el cielo, nuestras anclas deben estar en el cielo precisamente.
Entonces, caminemos no con anclas en la tierra, sino con anclas en el cielo. Muchas gracias, eso era lo que tenía que decirles y que compartirles. Gracias. Muchas gracias a ti, maestro Julián, por esta profundidad en la explicación de la exhortación apostólica del Papa Francisco. Indudablemente un mensaje muy profundo, lleno de grandes retos y desafíos para las familias, para las parejas que hoy nos escuchan. Quisiéramos dar 2 minutitos solamente para que 3 de ustedes pudieran expresar alguna resonancia, alguna idea, algo que les ha llamado la atención de manera breve. Quien guste, le damos la palabra. Pues bueno, nadie se ha atrevido, pero bueno, aquí hay un comentario. Gracias, maestro, por compartir con magistral. Gracias, maestro, por compartir con magistral presentación el mensaje del Papa. Bendiciones. Mil gracias, muy interesante la reflexión sobre el amor a nuestra pareja, así como el concepto de los hijos. Quisiéramos escuchar alguna pareja que se anime a decir algo, alguna señora, algún señor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, familia Ramírez Delgado. Buenas noches. Antes que nada, me da gusto saludarla y verla. Madre, soy la mamá de Abraham Uriel. En lo personal, pues sí, ahorita no está mi esposo, está trabajando, todavía no llega, pero a nombre de él, pues sí, para nosotros es muy importante de la plática, lo que dijo el maestro de que hay que tener comunicación con nuestros hijos, porque van creciendo y de alguna forma, en mi caso, en nuestro caso, mi hijo va en tercero de secundaria y pues ya va a ir a otra etapa, que es la prepa. Y es muy importante tener comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque van a otra etapa diferente, que era el kinder, la primaria y la secundaria. Y más que nada, bueno, quería compartir que sí es muy importante tener comunicación con nuestros hijos, que si tienen algún pendiente, alguna preocupación, que estemos al tanto de ellos, porque últimamente han pasado muchísimas cosas feas en los adolescentes que hay que platicar con ellos y evitar todo eso. Solo ese es mi comentario, que muchas gracias al maestro por sus palabras y por lo que acaba de decir. Gracias. Gracias a usted, señora, por su aportación. ¿Alguna más? ¿Alguno más? Hola, buenas. Adelante, señora Sandra, y luego la señora Adriana. Adelante, por favor, señora Sandra. ¿Aquí ya me escucha? Sí. Ok. Buenas noches. Muchísimas gracias por impartir este tipo de temas que yo creo que a todos nos viene bien situarnos en pues lo que nos corresponde como matrimonio, como familia, como papás. Definitivamente es algo que nosotros elegimos, ¿no? Una vocación que elegimos y que, bueno, conlleva compromiso y conlleva aprender y conlleva día con día estar, pues lo que decía Sonia, ¿no? La comunicación con los hijos que pasan a diferentes etapas. La verdad es que va uno aprendiendo al mismo tiempo que ellos van creciendo, ¿no? A ser papás, pero bueno, agarrados y aferrados a la guía pues, de Dios nuestro Señor, es el que, pues pidiendo mucha sabiduría, ¿no? Para esa guía.
Y bueno, hablando sobre el matrimonio, pues también debemos de tener como mucha comunicación, mucha coherencia con lo que decimos, lo que hacemos, dar el ejemplo, más que dar sermones, es dar el ejemplo. Y pues no la tenemos fácil, pero definitivamente este tipo de pláticas nos ayudan a alumbrar pues el camino que elegimos tener, ¿no? Y yo creo que cada quien desde la trinchera que nos toca, como papás, como esposa, como esposo, como pilares de una familia y como decía el maestro, pues los hijos son esas piedras vivas, ¿no? Que pues hay que ayudarles a sostenerlos, a estar bien cimentados pues para cuando a ellos les toque de alguna manera volar, ¿no? Entonces, muy agradecida por esta enseñanza, por esta convivencia. Y bueno, yo creo que el Papa Francisco, en su muy bondadosa manera de ser y su muy alegre manera de ser, y pues invita a que seamos mucho más conscientes y mucho más comprometidos a llevar lo que hemos elegido llevar de una manera pues mucho más amable, sí con disciplina, pero a la vez esa cordialidad, ese platicar y poner como las cartas sobre la mesa, pero de una manera amorosa, pues realmente es el tema, ¿no? Es la alegría del amor en la familia. Entonces, pues como células de la sociedad, pues sí nos toca empezar en casa. Y bueno, pues tenemos mucho en donde aprender y mucho en donde trabajar. Y es como todos los días tener esa buena disposición, todos los días tener el, como muy, ¿cómo decirlo? Muy fijo, muy claro cuál es el papel que nos toca hacer y pues hacerlo con amor, hacerlo con responsabilidad, hacerlo con disciplina, hacerlo con exigencia, pero más, yo creo que la alegría de hacerlo, aunque a veces nos cueste trabajo, yo creo que eso, como dice en la Biblia, pues a los hombres los conoceréis por sus frutos. Y bueno, pues en este caso los frutos son los hijos, y cada quien pues vamos a entregar cuentas a Dios, pero en este momento a los papás nos corresponde em, nos tocaron los hijos que Dios quiso que nos tocaran para aprender en el camino, nosotros de ellos y espero que ellos de nosotros. Entonces, pues muchas gracias por toda esta enseñanza y compartir, pues temas que, que realmente son importantes. Gracias. Gracias a usted, señora Sandra. Le damos la palabra a la señora Adriana Santa Cruz, que la había pedido, y cerramos con la señora Angélica. Señora Adriana Santa Cruz, ¿quiere participar? Ya se despidió, madre. Ya, muy bien. Con la señora Angélica, que también había pedido la palabra. No sé si todavía se encuentre. Aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí. Sí, ok. Buenas noches. Yo soy del Colegio Paula Montal de Tijuana. Buenas noches a todos. Bueno. Nada más para mencionar que pues el principio que ya estamos haciendo todos es tener a nuestros hijos en una escuela de formación católica, de formación para que conozcan a Dios, para que se acerquen a Él. Y nosotros como padres, como alguien comentó en hizo un comentario de que debemos alimentar nuestra relación de matrimonio, de pareja. Y la iglesia tiene distintos grupos de formación para matrimonios. Ahí está pues el MFC,
Hay distintos, nosotros pertenecemos al MFC, Movimiento Familiar Cristiano, y hemos estudiado algo sobre el libro de Amoris Laetitia. Y ahorita, como lo comenta el maestro Julián, que nos dio una cátedra, ¿no? Ya generalizada de todo el tema. Está muy bonito, muy interesante, pero no que pare ahí, de que conozcamos, sino que nos atrevamos, ¿no? A seguirnos formando, a seguirnos preparando en estos temas, porque como matrimonio, pues somos los que quedamos al final de cuando nuestros hijos se van. Nuestra responsabilidad de educarlos y guiarlos está ahí, pero cuando ellos crezcan y se vayan, pues nos vamos a quedar juntos y solos. Entonces vamos a iniciar de nuevo. Entonces es seguirnos fortaleciendo como pareja y seguir adelante juntos y de la mano de Dios. Eso era todo. Muchas gracias, maestro Julián. Muchísimas gracias, señora Angélica. Pues, maestro Julián, muchísimas gracias por esta conferencia tan profunda, en donde nos has hablado de la función de los padres como una misión sagrada, de la experiencia de la oración en familia, como educar desde la mirada trascendente, de la urgencia de acompañar a las familias como un reto y desafío, de la falta de misericordia que se ha tenido con las parejas que intentan reiniciar su vida y su camino con otra persona. Nos has hablado bellamente del himno del amor, del acompañamiento espiritual a las parejas y de la importancia de educar en las virtudes a nuestros hijos, de darle las herramientas para que también puedan vivir desde un sentido su vida ante tantos desafíos y retos que nos presenta esta sociedad. Muchísimas gracias, familias, parejas, padres de familia que se han conectado a esta sesión de formación desde Tijuana, a Paseo del Alto Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Ayuquililla, Oaxaca, Xonostele, Oaxaca y Tlaxcala. Muchísimas gracias por este tiempo que dedican a su formación y crecimiento. Madre Charo, si quiere cerrar esta sesión, mientras todos abrimos nuestra cámara por un minutito para hacer una captura de pantalla, si son tan amables. Mientras Madre Rosario Escolapia, que vive en la Ciudad de México, cierra esta sesión de formación. Pues agradeciendo, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Agradeciendo a los padres de familia su presencia, su aportación, su interés por esta conferencia que nos ha dado el maestro Julián. Y no solamente nos queda el reto de buscar la felicidad, vivir con plenitud las relaciones familiares, el amor que ayuda a superar las dificultades y la crisis. Esto es lo que el trabajo que conlleva el escuchar, el poder descubrir el amor en nuestras familias. Pues muchas gracias, padres de familia, por su participación y pues buenas noches, que la pasen muy bien y que Dios los bendiga en todas sus actividades y en su vida familiar. Muy buenas noches, gracias por todo, feliz descanso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Dios los bendiga. Saludos a todos. Gracias, buenas noches. Saludos. Gracias. Buenas noches. Bye. Bendecido descanso. Bye. Feliz descanso. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.